Buenas tardes, estamos encontrándonos ya para este diálogo de la tarde. El invitado de esta tarde va a ser el expresidente de la República, el señor Coronel Lucio Gutiérrez, con quien fundó Sociedad Patriótica, llegó a la presidencia de la República y queremos ver cómo se inscribe en este semestre electoral con sus candidatos, si él mismo va a ser candidato, cómo han avanzado los diálogos, que tenemos una estructura ya, digamos, de estos diálogos que tienen que ver con la unidad. Esta unidad es la encabezada por el alcalde de Guayaquil, el prefecto de la SUAY, doña Cintia Viteri, que es la precandidata del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. También están en la unidad, ya desde el día de ayer forma parte la Concertación de César Montúfar, pero además están ahí Avanza de Ramiro González y además de Avanza una serie de grupos como el Movimiento Conservador del Carchi, donde está el alcalde de Tulcán. Tienen figuras como el ex legislador y ex alcalde de Machala, el señor Carlos Falqués. Hay una lucha entonces ahí para ubicar y quién será el candidato a la presidencia. Los que ya han definido su nombre en este momento es doña Cintia Viteri del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. La Concertación con César Montúfar lo que ha dicho es que no irán con candidatos propios. No sabemos qué harán. Otro de los actores que tiene la unidad, que es el movimiento Suma, que está representado por el alcalde de Quito, el señor doctor Mauricio Rodas. Suma, en definitiva, tiene también una posibilidad de presentar una candidatura. Él no se ha negado y el movimiento como tal tampoco se han negado a conversar con los actores políticos que están, yo diría, también en el otro sector, que es el grupo del Acuerdo Nacional por el Cambio. El Acuerdo Nacional por el Cambio definirá en una parte de los precandidatos, definirá la candidatura de Pachacútec este fin de semana, para lo cual hay 5 precandidatos y de esos 5 precandidatos harán unas primarias y esas primarias darán un resultado. Doña Lourdes Tibán nos decía esta mañana que ella está trabajando, estaba justo hoy visitando Cayambe y está trabajando para obtener la representación de Pachacútec. En ese movimiento está también de precandidato Carlos Pérez Guatambel, está también el ex legislador Clever Jiménez, está también el señor Zambrano, entonces está también el prefecto de Zamora Chinchipe, que es el precandidato de un sector de Pachacútec. Entre estos 5 precandidatos estarán por una definición. Pero en este mismo grupo político del que estamos analizando están también el señor general Moncayo, el señor doctor Enrique Ayala Mora, el señor doctor Lenin Hurtado por la Unidad Popular, ex Movimiento Popular Democrático, y entonces estos grupos se van configurando. En esto vamos a ver cómo se inscribe el expresidente Lucio Gutiérrez, que con Sociedad Patriótica tendrán que tomar una decisión. ¿Cuándo lo van a tomar? Eso vamos a conversar con él. También está pendiente, diría yo, ahí un acuerdo posible entre algunos sectores que van a estar, yo diría, conversando sobre... ¿Cómo está? Buenas tardes, coronel. Estábamos un poco viendo el panorama y conversando, saludar a todos los radioescuchas que nos estaban siguiendo ya y a los televidentes que nos siguen en Democracia TV. Les decía que el señor coronel Gutiérrez participó en la ciudad de Guayaquil en la sesión solemne del municipio y claro, eso daba como una señal de que podría integrarse a la unidad y esta unidad podría participar. Le preguntemos entonces a él, coronel, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial, como siempre, a toda esta gran audiencia de la cadena Democracia y ahora pues de Televisión Democracia. ¿Es la primera vez que viene al CED? Sí, es la primera vez. Así bienvenido, entonces está a la disposición.
es uno de los emprendimientos, diríamos, que hace también para estar presentes como televisión en algunas provincias. Nos siguen mucho en el exterior y aprovecho para agradecer tanto en Washington, en Nueva York, en Buenos Aires, en España. Son gente que por lo general nos está reportando la sintonía y algunos, en algunos casos, algunos canales de provincias amigos que nos consultan y pueden reprisar algunos de estos diálogos. ¿Usted se va a integrar a alguno de estos 4 grandes grupos, entre comillas, le diríamos así, y les decimos grandes grupos porque estamos viendo la unidad, el Acuerdo Nacional por el Cambio, el señor Guillermo Lasso, que con su candidatura, pero que va sumando a su alrededor determinados movimientos y liderazgos en cada una de las provincias, y entonces está el gobierno nacional con en la posibilidad de que el propio presidente sea el candidato o uno de sus 2 compañeros de fórmula en elecciones anteriores, el señor licenciado Lenín Moreno o el señor ingeniero Jorge Glass. ¿Cómo está Sociedad Patriótica y qué nomás está haciendo? Usted no es una persona que se quede en paz, recorre el país, está en algunas cosas, pero ¿va a integrarse o está trabajando para presentar una alternativa de Sociedad Patriótica? Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, y la pregunta obviamente es de mucha actualidad y de gran interés para todos los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior, y también aprovecho para saludar a los ecuatorianos que nos miran a través de la internet, pues en varios países del mundo, en donde están haciendo parte, y les felicito y les agradezco porque con su trabajo, con su esfuerzo, con las remesas que nos envían acá al Ecuador, ayudan a, de alguna manera, a equilibrar la totalmente desbalanceada economía ecuatoriana en situación en la que nos encontramos en la actualidad. ¿Qué está haciendo Sociedad Patriótica? Sociedad Patriótica, como es de conocimiento nacional, desde el año 2009, viene impulsando la necesidad histórica de una gran unidad nacional. Una unidad con renunciamientos, con sacrificios, una unidad con madurez política. Hoy más que nunca. Nosotros solemos decir o nos unimos o nos hundimos. Y también pues parafraseando aquello de que solo la verdad nos hará libres, nosotros decimos solo la unidad nos hará libres de este modelo dictatorial, autoritario, totalitario, que ha destruido todos los países en donde se ha aplicado. Destruyó a la Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que los alemanes tuvieron que rogar, implorar que se derribe el muro de Berlín para que los alemanes occidentales vayan en rescate de los alemanes comunistas que se estaban muriendo. Ha destruido Cuba. Aquí en el Ecuador tenemos miles de cubanos que son obviamente bien recibidos en el Ecuador porque en Cuba no tienen trabajo, no tienen prácticamente cómo subsistir, y muchos cubanos han muerto en busca de la libertad, intentando salir de Cuba y llegar pues a la libertad. Ha destruido Venezuela. Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Creo que nadie se podía imaginar que ni el más experto hubiera podido destruir un país tan rico que produce petróleo y exportaban 5 o 6 veces más que el Ecuador. La población apenas es el doble. Las reservas más grandes del mundo. Las reservas de las más grandes del mundo en petróleo y en gas natural. Imposible si hubiera dicho destruir un país tan rico, pero ahí lo tienen, a Venezuela, pidiendo caridad, saliéndose de Venezuela a las fronteras con Colombia para arranchar algo de alimentos, de medicinas. Y en el Ecuador, si no hacemos algo, estamos a la vuelta de la esquina de convertirnos en otra Venezuela. Por eso es que Sociedad Patriótica, con total madurez, con total patriotismo, con total desprendimiento, ha venido desde el año 2009 impulsando la necesidad histórica de una gran unidad nacional. Pero por otro lado, Sociedad Patriótica sigue también trabajando, sigue fortaleciéndose, reestructurándose, invitando a gente nueva que se ha sumado, porque Sociedad Patriótica también pues a ¿Se les han ido también algunos, coronel? ¿Sí se han ido de Sociedad Patriótica? Sí, porque esa es la vida cotidiana de las organizaciones políticas. Se va uno y vienen 10 personas nuevas a reemplazar a la persona que salió. Porque la actividad política, como nosotros pues la practicamos y la entendemos, es
es de civismo, es de patriotismo, nadie le paga en un partido político. Entonces, así como alguien viene voluntariamente, también pues se puede ir. Está en la libertad de irse, ¿no? Exactamente. Señor coronel, cuando usted asiste a la sesión solemne de Guayaquil, le tiene que haber invitado el alcalde. Así ¿no es. cierto? Además de asistir a la sesión solemne, de estar en estos actos, ¿conversaron políticamente? ¿Hay la posibilidad de que usted se integre a la unidad? ¿O era un acto más bien de demostración digamos, de unas consideraciones mutuas? ¿Cómo fue esto? ¿La invitación iba anexada a algo político o no? A más de las mutuas consideraciones, como usted bien anota, nosotros nos hemos reunido con los del Partido Social Cristiano. Perdón, no tenemos por qué ocultarlo. Además, en política nada es oculto, en algún momento todo se conoce. Se aprenda a conversar, y uno tiene que ser así transparente, y nosotros siempre hemos sido transparentes. Hemos ido a conversar, más allá de que algunos dicen cómo van a conversar con los social cristianos si les dieron el golpe de Estado. Pero igual hemos conversado con los de Pachacuti, que también estuvieron en el golpe de Estado. Hemos conversado. ¿Usted cree que el golpe fue organizado por ellos en esta dimensión? ¿Usted cree que el Partido Social Cristiano le pasó una factura de romper ese, no sé si de decirlo acuerdo, pero sí una especie de pacto del momento, y nada menos que la precandidata presidencial posesionaba al ex vicepresidente doctor Palacios, ¿no? Todos los ecuatorianos que actuaron en el golpe de Estado, y especialmente los generales y vicealmirantes, que son los que materializan el golpe de Estado, fueron utilizados. Unos, otros posiblemente recibieron dinero, y eso en algún momento habrá que investigarlo, porque el que financia el golpe de Estado, como lo dice la prensa internacional, no sé si se avanza a leer, es el presidente Hugo Chávez. Aquí el titular dice: Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Acá hay otro periódico, este me parece que es de Venezuela, el titular: Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y también se publicó en el periódico ecuatoriano El Universo, debo tenerlo por aquí, en donde hablan de un complot ideológico internacional para derrocar al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. ¿Usted tenía alguna relación de amistad con el coronel? Sí, así es, sí. Chávez? Mire, aquí está el titular, y al interior de este, que es el cable 30.154, se habla de un mosaico peligroso. Dice: financiado por el gobierno de Venezuela, con la participación de las FARC, cubanos, y también extremistas de extrema izquierda ecuatorianos que se oponían a la firma del tratado comercial con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y hablan aquí que el gobierno de Gutiérrez se convirtió en un obstáculo que había que retirar para implantar en el Ecuador el socialismo chavista del siglo XXI. Y luego le doy mi testimonio sobre lo que usted me preguntó, porque también es importante esta otra noticia. Se publica en el periódico El Universo, entre otros periódicos del mundo. Aquí dicen: fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa, según cable. Esto da sustento a lo que yo denunciaba en su oportunidad, y les decía: ecuatorianos, a los que estaban en el golpe de Estado no se dejen utilizar. A los generales no se dejen utilizar. El que está detrás del golpe de Estado es Hugo Chávez. ¿Y por qué? Primero, un antecedente. Yo en la campaña manifestaba mi simpatía, modelo, ¿no? Mi simpatía por Hugo Chávez. Del modelo y de lo que estaba haciendo Hugo Chávez en Venezuela. Así es, lo manifesté públicamente, pero jamás, antes del 15 de enero del año 2003, cuando yo asumo la presidencia de la República, conocí a Hugo Chávez. Fue la primera vez que conocí a Hugo Chávez. Y la amistad se incrementó. Pero luego de las cumbres presidenciales, la amistad prácticamente se rompió. Cuando Hugo Chávez me proponía cosas indecentes, me decía: Lucio Gutiérrez, tienes que controlar los medios de comunicación en el Ecuador. Tienes que controlar los medios de producción en el Ecuador. Yo le decía: Chávez, estás equivocado. Eso significa dictadura, y en dictadura nadie va a invertir. Me decía: pero Lucio, mira, Fidel Castro controla los medios de comunicación en Cuba y está más de 50 años en el poder. Yo le decía: Chávez, yo solo quiero quedarme 4 años, dejar las bases para el desarrollo de la economía ecuatoriana, reducir la pobreza e irme tranquilo a mi casa. En otras reuniones Chávez insistía y me decía, después de las cumbres presidenciales... Como que le anticipaba que puede haber ahí un golpe.
Bueno, Chávez ya por el año 2004, ya un poco más agresivo, me decía Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, no puedes firmar el acuerdo con los Estados Unidos, hay que firmar acuerdos con Cuba, hay que firmar acuerdos con Irán, hay que potenciar nuestra ideología. Le decía Chávez, estás equivocado, la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente y los resultados y los recursos de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social, si quieres con ideología, en beneficio de los más pobres del país. Y le decía, mira, yo no tendría ningún problema, desde el punto de vista económico, en firmar un acuerdo comercial con Cuba o con Irán, más allá de que no estoy de acuerdo con esos gobiernos, porque irrespetan los derechos humanos. Pero como la economía no es ideológica, la economía es técnica, yo firmaría acuerdos con ellos, pero yo no le vendo nada a Cuba, yo no le compro nada a Irán, sería ilógico desde todo punto de vista, al menos el técnico, firmar acuerdos con ellos. Mis principales socios comerciales son Colombia, Perú, Brasil, la Unión Europea, los Estados Unidos, y con ellos tenemos que firmar acuerdos. Y le decía, mira, yo ya tengo resultados especialmente en la parte social en el Ecuador. Yo le decía a Hugo Chávez, mira, le digo, en el Ecuador estamos reduciendo la pobreza a más del 4% anual. La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, como lo dice, por ejemplo, acá la Flaxo, en un estudio de coyuntura. Con Gutiérrez, la pobreza se reducía a más del 4% anual. Y ellos mismos dicen, Correa, 2007, 2009, porque la comparación hace cada 2 años, la pobreza se reducía a menos del 1% anual. Yo tenía un petróleo en el presupuesto del Estado de $18. Correa en esos 2 primeros años llegó a tener un petróleo de $148. Y también le decía, mira Chávez, la economía en el Ecuador en este año va a crecer cerca del 9%. Chávez, va a crecer cerca del 9%, como lo sostiene el Banco Central del Ecuador. La economía 8.9% en el año 2004. Frente este año, pues vamos a tener un decrecimiento de la economía del 4.5%. Pero ahí le podrían decir, el precio del barril de petróleo cayó, el dólar se ha ido fortaleciendo, usted no ha tenido un terremoto, y en fin, o sea, argumentos habría. Todo se puede decir, ¿sí? Pero el precio del petróleo este rato está en alrededor de $40 a $50. Yo tuve un petróleo de $18. Aquí no hay cuentos, aquí hay capacidad, aquí hay manos limpias, aquí hay responsabilidad en el manejo. Lo que pasa es que no queremos ser generosos. Corazones ardientes, le dirían. ¿Perdón? Corazones ardientes, le faltó, digo, para lo de las manos limpias. Por lo que veo es que no tienen ni las manos limpias, no tienen ni los corazones ardientes, al menos para el país. Para el país no. Porque, luego hablo sobre otros temas para concluir con el tema de la pregunta. Entonces, con Chávez, pues yo le demostraba resultados y le decía, mira, la economía tuya se está contrayendo, lo que significa que tú estás por el camino equivocado y nosotros en el Ecuador estamos por el camino correcto. El Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos, según la ALADI, más inversión que Colombia, más que Perú, más que Chile. Recibíamos más inversión que Argentina. Entonces, pues eso demuestra que en todos los órdenes el gobierno de Sociedad Patriótica se estaba manejando, digamos que bastante bien, por lo menos. De lo que usted nos dice entonces, lo que podríamos concluir es que pese a las invitaciones que el coronel Chávez le daba a usted a que se integre a este nuevo modelo de visión política y eso, usted no cedió a esas invitaciones y provocaron su caída, entonces. Efectivamente, ese es el mensaje muy claramente resumido por usted. El que estuvo detrás del golpe de Estado, el que financió, como lo publicita Julian Assange en sus cables de Wikileaks, fue Hugo Chávez. Aquí todos los ecuatorianos que participaron, obviamente hubo algunos, porque es así, no estaban de acuerdo con el gobierno de Gutiérrez, eso era su derecho. ¿Qué parte, a usted le tienen que haber informado, qué parte no les gustaba de lo que usted estaba actuando? Porque, a ver, digamos, el hecho de la corte y que lo que se denominó después la pichicorte, fue también un detonante, porque usted, digamos, tuvo que una forma distinta de meterle la mano a la justicia, ¿o no? Mire, todo eso fue parte del complot ideológico internacional.
la avenida de Bucarán, el tema de la Pichicorte, todo eso. Porque de alguna manera había que buscarse un pretexto para tumbar a Lucio Gutiérrez, sino como cuando yo voy al exterior. Hace poco estuve en la 9ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, fue a dar una conferencia en el mes de junio en Argentina. Y la gente siempre dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, al presidente Gutiérrez, lo votan. Y al presidente que está destruyendo la economía, que está destruyendo el Ecuador, Rafael Correa, lo reeligen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son locos los ecuatorianos? No somos locos. El que estuvo detrás del golpe de Estado es Hugo Chávez. Él financió el golpe de Estado y luego financió la campaña de Rafael Correa. Lo dice Julian Assange, amigo de Rafael Correa. ¿Y quiénes materializan el golpe de Estado en el Ecuador? Desde todo punto de vista, los generales y los vicealmirantes. Pero nombrados por usted. Nombrados Además, por mí, exactamente. ¿Eran compañeros suyos o eran más antiguos incluso, y entonces pues tampoco pudieron ellos soportar que un coronel menos antiguo sea presidente de la República y ellos generales. Entonces ellos son los responsables. Porque mire, pero lo de la Corte, ¿usted creería que solamente es una argucia, parte de la estrategia, parte del complot? Cayó entonces ahí. Yo nunca estuve de acuerdo con esa Corte. Hay declaraciones mías a los medios de comunicación que yo me comprometí con el país a enviar un proyecto de consulta popular para despolitizar la justicia. Y eso hice. Envié por 3 ocasiones proyectos de consulta popular al Congreso para despolitizar la Corte y hacer varios cambios a la Constitución de la República que el Congreso no dio paso. Entonces después, el gobierno mío es el que prácticamente le pone entre la espada y la pared al Congreso y le dice, así como ustedes nombraron a la nueva Corte Suprema de Justicia, ustedes tomen la decisión, pero y no vota el Congreso. Pero para que vote el Congreso usted debe haber conseguido políticamente una mayoría en el Congreso. Yo tenía... Para que usted tenía que pasó de ese acuerdo medio tácito con el Partido Social Cristiano a un acuerdo casi expreso, diríamos, con el Partido Roldosista, y eso le llevó o no. En esa parte, ¿usted no cree, ya así visto a la distancia, que fue un error político que les dio argumentos para esto que se estaba tramando, como usted nos ha descrito? Sí, se cometieron obviamente errores, especialmente de tipo político. Yo públicamente lo he aceptado, pero de los errores se aprende. Errores que en ningún momento afectaron ni a la ética, ni a la moral, ni al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Errores de tipo político, y el más grave, que no tuve la capacidad, no tuve la estrategia comunicacional adecuada para decir al país lo que estábamos haciendo. Miren lo que dice la ALADI. En el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Colombia, más que en Chile, más que en Argentina, más que en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Centroamérica. Era la primera inversión latinoamericana. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión. Y leo solamente este último dato que escribió el economista Vicente Albornoz, publicado en el periódico El Comercio. Comienza así: en realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del país, al 4% anual. Entonces, estas cifras son las que hablan del gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Por qué entonces cree, coronel, que el país o los ecuatorianos y ecuatorianas no valoraron ese camino, que era un camino con limitaciones, que a usted mismo no le permitían un poco disparar el gasto, porque luego tenía ya recursos para hacerlo, habían hecho unos 2 o 3 fondos que funcionaban? ¿Qué parte de esa usted no solamente que tenemos el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, no solamente que tenemos uno de los crecimientos más altos del Ecuador y del mundo, cerca del 9%, este rato creo que no hay un país que crezca más del 8%, no solamente que éramos uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía, sino que ahorramos plata, ecuatorianos, ahorramos como $2.000 millones, justamente para desastres como el que está sufriendo. Pero ahí le dicen también tenía el FEIDEF, que era para pagar la deuda. No, pero no se compró nunca un centavo de la deuda. Ese fondo era como un colchón en caso que el petróleo baje,
también era para la posibilidad de recomprar la deuda, no recompramos Era un solo una centavo. posibilidad. Así es, para invertir en educación, que sí se hizo, para invertir en salud, que también se hizo, y para desastres naturales, que no se utilizó porque gracias a Dios en los 2 años que estuve de presidente no hubo desastres naturales, pero debía haberse utilizado ahora. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde está esa plata? ¿Qué hizo este gobierno con esa plata? Porque esa plata no la ahorró Correa, esa plata la ahorramos nosotros. Y a más de eso, ecuatorianos, a más de nunca castigarle al pueblo con un solo impuesto, nosotros logramos una reducción importante de la deuda pública. Entonces, por eso estamos en esta lucha y por eso estamos impulsando la unidad, porque el Ecuador sí puede salir de la gravísima crisis económica en la que se encuentra. Nosotros somos un ejemplo de vida. ¿Cree que Obviamente que tiene que haber un pequeño costo social. Ecuatorianos, yo les recuerdo. Que las paguen los que se han farreado, dirían algunos, ¿no? Sí, mire, yo les recuerdo a los ecuatorianos que cuando me hice cargo de la presidencia de la República, estábamos en ese mismo viejo país en el que hoy nos encontramos. Un viejo país en donde el Estado debía a todo el mundo. A los militares les debían como 200 millones de dólares. Los militares, al igual que ahora, no podían hacer préstamos hipotecarios, no podían hacer préstamos quirografarios. El Estado le debía como 500 millones de dólares a los municipios y prefecturas del país, hasta 2 y en algunos casos 3 meses. Las asignaciones estaban en idéntico problema como se encuentran hoy los municipios y prefecturas del país. El Estado de ese viejo país no les había pagado a los maestros, no les había pagado a los trabajadores de la salud, le debía al IES. Ni siquiera se había definido cuál era el monto de la deuda que tenía el Estado con el IES. Pero fue simple, decidieron que no hay deuda. Ahora, pero en un gobierno responsable como el de Lucio Gutiérrez, primero que yo le dije al país de ecuatorianos, no podemos continuar así como estamos, le vamos a aplicar un pequeño pinchazo, porque el país está enfermo, y así como un paciente, el momento que se le inyecta, al principio le va a doler en el brazo por la inyección, pero luego el paciente se va a recuperar. Igualmente la economía ecuatoriana y el país se va a recuperar, y eso es lo que sucedió. Se incrementó los combustibles por una sola vez, y nunca más se incrementaron los combustibles por una sola vez, en un pequeño porcentaje que no afectó al incremento de los precios, y eso permitió equilibrar la economía, estabilizar la economía, y comenzamos a construir entre todos ese nuevo Ecuador en donde se le pagaba al sector público antes que finalice el mes. En diciembre les pagábamos antes del 10 de diciembre. Ese nuevo Ecuador en donde a los municipios y prefecturas les pagábamos antes que finalice el mes. Y no solamente eso, sino que les incrementamos el presupuesto en un 50%. Hoy les bajaron el presupuesto a los municipios y prefecturas del país. Ese nuevo Ecuador, en donde se bajó el costo de la tarifa eléctrica, hoy nos han subido la tarifa eléctrica. Ese nuevo Ecuador en donde no se le castigaba al pueblo con nuevos impuestos. Ese nuevo Ecuador en el cual el mundo creía y por eso invertían más en el Ecuador que en Colombia, que en Perú. Ese nuevo Ecuador en donde los colombianos y peruanos venían a comprar acá al Ecuador. Ahora es al revés. Uno pensaría entonces que de llegar usted o alguien que usted respalde a la presidencia nuevamente, ¿habría que prepararse para el pinchazo o no? Hay que tomar, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros, mientras están por ahí despedazando entre candidaturas y los grupos de unidad que nosotros alentamos la unidad, nosotros estamos recorriendo el país escuchando a la gente, estamos escuchando al pueblo. ¿Y qué es lo que nos dice el pueblo? Primero nos dice Lucio, el próximo presidente tiene que, su segundo decreto, convocar a un referéndum para aprobar una nueva constitución que termine con este aparataje de corrupción, impunidad y de persecución usted hay que implementado. Entonces, coronel, ¿ya tiene un nuevo proyecto de constitución? Nosotros tenemos una propuesta que es para volver a lo tradicional, pues a los 3 poderes del Estado, como tienen en todos los países serios del mundo, pues, sin las novelerías. El quinto poder. Hay todas esas novelerías que no funcionan ni en Venezuela ni en ningún país donde se han implementado. Esas novelerías no. Todos los países serios del mundo, en Europa, en América, en Asia, en todos los 5 continentes, tienen 3 funciones y 3 poderes clásicos del Estado. Eso nos va a permitir lo que quiere el país, que se fiscalice y que se recupere la plata que se han robado.
porque no podemos quedarnos en el show, les meten presos Están a ahí los 2, 3 años. y luego 5 de usted. y de esos pasan en una clínica privada, que nadie sabe en qué clínica privada están. Pasan totalmente bien con lujos y luego se les termina la sanción y salen a disfrutar de los millones de dólares. La idea es además recuperar la plata. Hay que recuperar la plata, eso quiere el pueblo. Hay que recuperar la plata que se han robado. ¿Qué más nos dice el pueblo? Hay que eliminar esa tabla de consumo de drogas, que es el peor crimen cometido por el correísmo en contra de la niñez ecuatoriana. Están terminando con una generación. ¿Qué más pide el pueblo ecuatoriano? Hay que eliminar impuestos. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, los impuestos verdes, el impuesto a las tierras. El Ecuador es un país eminentemente agrícola. En lugar de apoyar a la agricultura, le ponen trabas. Hay que eliminar las salvaguardas. Hay que bajar el IVA al 12%. Una vez que se estabilice la economía, bajarlo al 10%. Alguien dice, pero ¿por qué eliminar impuestos? Eliminar impuestos porque nos afectan a todos, especialmente a los más pobres. Es una forma de tener más liquidez también. Especialmente a los más pobres del país. Del Estado. Ya voy allá. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Primero, eliminamos los impuestos porque afectan especialmente a los más pobres. Segundo, porque los impuestos ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas. ¿Quién va a invertir en el Ecuador? Si de entrada tienen que pagar el 5% a la salida de capitales, se van a invertir en el Perú, pues, en donde les dan todas las facilidades y no les cobran un solo impuesto. Y tercero, ecuatorianos, porque nosotros somos un ejemplo de vida de que se puede gobernar el Ecuador y crecer al 9% de la economía sin castigar al pueblo con impuestos. Entonces, estos no son cuentos, estos son realidades. Pero para eso, ecuatorianos, como ustedes mismos nos han mencionado, tenemos que reducir el tamaño del Estado, pues. No podemos gobernar con 50 entre ministerios, que son más de 30, secretarías nacionales con rango de ministerio, creo que son 14, 15, ni sé cuántas superintendencias, más de 50 organismos con rango de ministerio. Nosotros gobernamos con 15 y se gobernó bastante bien el Ecuador. Entonces, hay que reducir a 15. A esas personas tampoco las vamos a votar al desempleo, a las que salen de los ministerios que nos sirven. Hay que reubicarlas en actividades productivas. Inicialmente deben ser absorbidas por el sector privado y luego pues en actividades productivas, agricultura, turismo, en darles financiamiento para que hagan sus emprendimientos. Exactamente, sí. Porque dice usted, algunos funcionarios que tienen carreras universitarias, decir, ¿cómo me quiere mandar a la agricultura? Está como que a los militares les manden a cuidar los bosques. Por eso hay que reubicarles de acuerdo a su especialidad. Por eso hablo de agricultura, que es fundamental, turismo es fundamental, y son áreas que nosotros las impulsaríamos, microempresas, la misma pesca, cualquier emprendimiento. Estas ideas que usted las acaba de exponer, coronel Gutiérrez, ¿pasa porque usted sea el candidato, porque Sociedad Patriótica ponga un candidato, que podría ser Gilmar, que ha estado en la asamblea en estos días? Se lo ha visto acompañándolo últimamente a su ex canciller, el doctor Zuquilanda, tiene ex ministros que lo acompañaron en su gabinete, tiene nombres en definitiva. Tenemos varios nombres y con usted experiencia. Va a poner esos nombres, incluido el suyo, hacia algún movimiento. Usted ya conversó, hizo un acuerdo con Pachacuti y los movimientos indígenas, con algunos sectores usted ya trabajó, pero ellos dicen, no, nos traicionó y ya no queremos a Lucio Gutiérrez. La pregunta es, pues que los líderes digan, ¿en qué le ha traicionado a Lucio Gutiérrez? Les recuerdo que dicen que les hemos traicionado. En el año 2006, cuando a mí me quitaron los derechos políticos y no me dejaron ser candidato, y a última hora Gilmar Gutiérrez, que debió haber entrado a la segunda vuelta, y Correa no debía haber pasado a la segunda vuelta, si es que esa empresa que no existe en ningún país del mundo, que dijeron que era brasileña, la empresa Evote o Evote, que se inventaron entre los del gobierno golpista de la época para que Gilmar no pase a la segunda vuelta. Era para frenar. Para frenar. Ya me frenaron a mí, quitándome los derechos políticos de manera totalmente inconstitucional. Y después gané el juicio, claro, en el 2009, cuando ya no me servía para nada, pero declararon inconstitucional haberme quitado los derechos políticos para que yo no sea candidato a la presidencia de la República, habiendo estado inscrito. A última hora se le puso a Gilmar. Y Gilmar Gutiérrez, que no aparecía en ninguna encuesta,
a Gilmar Gutiérrez que no le invitaron al debate entre los supuestos 5 finalistas, porque así manejan las encuestas en el Ecuador y lamentablemente así se manejan algunos medios de comunicación, no le invitaron a Gilmar, porque dijeron él no tiene ninguna posibilidad entre los 5 finalistas. Y a la semana siguiente, oh sorpresa, Gilmar debía haber pasado a la segunda vuelta electoral cuando faltaba el 30%. ¿Usted cree que si usted era el candidato ahí y le dejaban, ganaba las elecciones? Con mucha mayor razón si yo hubiera sido el candidato. Y en las provincias que ganamos, en 12 provincias que nosotros ganamos, son justamente las provincias en donde hay mayor población indígena, pues. Ganamos en Cotopaxi, ganamos en Chimborazo, entonces ahí se borra el argumento de que se tuvieron que ir. Porque dicen, Lucio traicionó. A ver, ¿en qué le traicionó? No, Lucio se vendió se vendió a los Estados Unidos. ¿Qué les vendía a los Estados Unidos? Les digo yo, una parroquia. Hoy han hipotecado el oro en los Estados Unidos, hoy que hablan tanto que soberanía y supuestamente son antigringos. Hoy han ido a dejar cantidad de millones de dólares en los Estados Unidos. Sin embargo, se declaran antigringos. Más bien con Lucio Gutiérrez los indígenas ocuparon 4 ministerios, fueron poder. Los indígenas manejaron la Agencia de Garantía de Depósitos. El MPD fue por primera vez poder, estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente, claro. A ver si con Correa les han tratado, cómo les han tratado con Rafael Correa. Así que no tiene argumento eso de que Lucio nos trató mal. Yo no les traté mal. Ellos se fueron porque también pues no... ¿Un cálculo electoral? Yo no tuve los suficientes argumentos para hacerles entender a ellos que la economía no se maneja ideológicamente. Había que dar un espacio para eso. Sí, la economía se maneja técnicamente. Y yo les decía, miren, ya salimos del primer bache con el pinchazo y se pudo pagar a las Fuerzas Armadas, se pudo pagar a los municipios, estuvimos al día y el país comenzó a reactivarse. Entonces necesitábamos un empujón y necesitábamos hacer créditos para construir la troncal amazónica, para comenzar a construir los proyectos hidroeléctricos. El de San Francisco se inicia en mi gobierno, el proyecto Mazar, hidroeléctrico Mazar en mi gobierno, el proyecto Babi en mi gobierno, el proyecto Toachi Pilatón lo dejamos licitado en mi gobierno, ya debía estar funcionando. En algún momento habrá que fiscalizar por qué no estaba funcionando algunos de esos proyectos. A propósito de San Francisco, ¿usted ahí hizo el contrato con Odebrecht o con Hidalgo? Con Odebrecht. Odebrecht fue la que hizo ese contrato. ¿Y ahí no le queda dudas de que los que hicieron ese contrato algo ha pasado por toda esta noticia internacional y que el propio gerente y dueño de Odebrecht, el nieto del fundador, dice que va a hablar de algunos presidentes con los que ha hecho negocios? ¿Usted no temen por si acaso? Absolutamente nada. Hasta cuando yo estuve en el poder, el proyecto funcionó sin ningún problema. Después del golpe de Estado, ahí hubo algunas dificultades y tendrán pues que responder los que algo tengan que ver en ese aspecto. Pero iba ese tema, ¿no? Yo les dije pues a nuestros amigos de Pachacuti y del MPD que el organismo que daba créditos más bajos, a más bajo interés y con un plazo mayor, era justamente el Fondo Monetario Internacional. Y que el Fondo Monetario, les explicaba, yo había estudiado... En contra de la ideología. Sí, yo hice un posgrado en los Estados Unidos justamente sobre estos organismos multilaterales de crédito que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa y también pues para reactivar el mundo entero y evitar que locos como Hitler intenten destruir el mundo. Les decía, mira, el Fondo Monetario me va a dar créditos a menos del 2%. Si ustedes me pueden conseguir en Venezuela, en Cuba, en algún país, préstamos a menos del 2% y a 20 años de plazo, lo hago. Porque les indicaba, el dinero no tiene ideología. Necesitamos los recursos para empujar el crecimiento económico del Ecuador. Y donde consigamos, bienvenido, siempre que sea en las mejores condiciones para los intereses nacionales. Y las mejores condiciones para los intereses nacionales es con el Fondo Monetario Internacional. No hay otro organismo que nos dé con esos beneficios para el Estado ecuatoriano. Y todo es transparente. La tan criticada carta de intención está en la página web. Cualquier persona puede ingresar y ver las condiciones en las que se hizo el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y como su nombre le indica, es una carta de intención. Por ejemplo, el fondo decía, tienen que subir el precio del gas. Jamás subí el precio del gas. Tienen que cambiar la administración de las empresas eléctricas. Jamás cambié la administración de las empresas eléctricas.
tienen que decretar la austeridad. Eso sí lo decreté. Yo mismo me bajé mi sueldo. Porque usted creía que eso había que hacer. Por supuesto. No porque le decían. No porque me decían. Sí. Bajé el 20% de mi sueldo. No se llenaron vacantes. No le reconocemos eso entonces los ecuatorianos. Y me incluyo, digamos. Pese a que yo he sido públicamente dicho que hay que reconocer las cosas que usted hizo también. Porque el tiempo comienza un poquito a pasar y mire, todas estas estadísticas, el pueblo lo ha resumido de una manera magistral. Porque el pueblo dice, con Lucio estábamos mejor. Y es esa gente pobre la que vota por Sociedad Patriótica. En el 2006, nosotros fuimos la primera fuerza política de oposición. No me dejaron a mí ser candidato. A Gilmar Gutiérrez le robaron el ingreso a la segunda vuelta electoral, pero fuimos la primera fuerza. En el 2009, yo debía haber pasado a la segunda vuelta electoral. Se descubrió un centro de cómputo clandestino en Guayaquil, en el antiguo local de almacenes, me parece, Santa Isabel. Y el pueblo lo decía, votaron porque haya segunda vuelta electoral. No hubo segunda vuelta electoral, pero seguíamos siendo la primera fuerza política del país. En el 2013 pensábamos sacar una mayor votación. Y no. Porque no habíamos hecho nada para rebajar nuestra votación. Porque el recibimiento que teníamos en el país era mayoritario. La gente más pobre, la gente de clase media, la gente que ya comenzaba a ver mermada su capacidad de compra, su capacidad adquisitiva en el Ecuador. Ya vislumbraban eso y apoyaban al candidato de Sociedad Patriótica. ¿Usted quiere volver a ser presidente de la República? Pero desde nuestro punto de vista y con pruebas, nuevamente hubo manipulación en esas elecciones. Y por eso, así como en el 2009 presentamos una demanda de fraude electoral, con pruebas de cómo nos robaron los votos a los candidatos de Sociedad Patriótica, en el 2013 nuevamente presentamos una demanda penal que hasta ahora no la dan paso. Pero, ¿y si va a seguir así demandando porque le roban y porque hay una especie de complot? ¿Usted, le insisto, quiere volver a ser presidente? Yo lo que quiero es que el Ecuador vuelva a crecer al 8 al 9% de su economía. Yo lo que quiero es que no en el depende Ecuador, de que usted sea o no. Así es. Yo lo que quiero es que en el Ecuador todos los ecuatorianos, porque yo sí hablo, yo sí digo lo que pienso, yo sí le señalo con el dedo a este gobierno, pero no todos los ecuatorianos pueden hablar. Al ecuatoriano que habla enseguida lo enjuician. A mí también. Yo tengo 4 juicios. En el uno me acusan desde intentar asesinar a Rafael Correa, de intento de magnicidio. En otro juicio me acusan de piratería marítima, de que yo he ordenado hundir barcos ecuatorianos. En otro ya me acusan de un intento de golpe de Estado, desde el año 2009, no en el 2010. En el famoso 30S también me quisieron culpar como el autor intelectual. Tengo otro juicio de supuestas malas renegociaciones de la deuda externa, cuando en mi gobierno no se recompró un solo centavo de deuda externa. Entonces, sí, he sido perseguido, pero igual, o sea, yo voy a morir aquí en el Ecuador. Aquí está mi madre enterrada. Yo no me voy a ir del país. Entonces, yo sí lucho porque yo amo a mi país y porque yo he demostrado amor a mi país. ¿Con quiénes puede llegar ahora entonces? ¿O a quiénes va a ayudar en estas elecciones si su partido, Sociedad Patriótica, no tiene una lista? ¿A quién preferiría? ¿La unidad, el Acuerdo Nacional por el Cambio, Guillermo Lasso, que fue ministro y amigo suyo? No, Guillermo fue embajador itinerante cuando hubo la visita a los Estados Unidos, ¿no? La visita a... Pero amigo suyo, más allá de funcionario. Sí. Eso tengo que admitirlo y reconocerlo, ¿no? Sin ningún problema. Porque además no... Mire, nosotros no tenemos preferencia por alguien en particular. Y como le hemos dicho al Ecuador, aquí no se trata de nombres, por más importantes que sean. Aquí la unidad tiene que ser de hombres y de mujeres, con un proyecto definido para tener una nueva constitución, para fiscalizar los actos de corrupción, para recuperar la plata que se han robado, para establecer reglas claras y a largo plazo, para que retornen las inversiones productivas al Ecuador, porque sin inversiones no hay crecimiento económico, sin inversiones no hay producción, sin inversiones no hay empleo. Y si no hay empleo, aumenta la pobreza y aumenta la delincuencia. ¿Con acuerdo o se quedó pendiente algo? Estamos conversando. Todavía nosotros no estamos dentro de la unidad. Estamos conversando. Hemos manifestado nuestros puntos de vista. Hemos indicado que se debe... ¿Cuáles son las condiciones para que ustedes adhieran a la unidad? Exactamente. Yo no diría condiciones. Yo diría nuestros puntos de vista. Hemos dicho, miren, se debe pues buscar un método el más democrático, el más transparente para elegir al candidato de la unidad. Nosotros sugerimos
y también está previsto en el documento de la unidad elecciones primarias. Porque las encuestas, no las creemos, pues no. Las encuestas que saca Guillermo Lasso, él está primero. Las encuestas que se ha publicado por acá por la unidad, está primera la candidata de la unidad. Las encuestas del gobierno, primero el candidato de gobierno. En lo único que concuerdan las tres encuestadoras es de que aproximadamente el 70% no ha decidido por quién votar. Y eso es una muy buena noticia, porque eso significa que el 70% no va a votar por el gobierno, porque el gobierno está de candidato 10 años. Se ha gastado más de 300.000 millones de dólares en una campaña permanente, porque construyen una obra de comparativamente de $1.000 y se gastan $3.000 en hacer propaganda. Permanentemente están en campaña. Igualmente, pues, si es que Guillermo no se une, yo pienso que ese 70%... Pero Guillermo Lasso ya ha dicho que él avanza con su candidatura, que creo no tiene, digamos, la posibilidad de negociar esa candidatura, sino que ahí podría ser o proponerle un binomio o a su vez sumarse y entrar a este proyecto que él ha ido avanzando, ¿no? Porque sí, pero me parece un error, porque mire, si el 70%, porque también las encuestas de ellos, que publica Guillermo, también dicen lo mismo, el 70% no ha decidido por quién votar. Esto quiere decir que solamente del 30% ellos tienen un poco más del 20%. Entonces estamos hablando 2 por 3, 6, estamos hablando de un 6% aproximadamente que tendría la candidatura de Guillermo. De los que están ya decididos. De los que están decididos. Digamos, de todo el país. Así y de los que están decididos, más del 20%. Solamente está decidido el 30%. El 70% buscan una alternativa, buscan un candidato que se comprometa. ¿Quién será el candidato o el precandidato que usted sometería o a la unidad o a cualquiera de los otros grupos? Nosotros lo que hemos sugerido es, primero, un candidato que se comprometa el segundo decreto, porque esto es lo que conversamos con la gente. Y yo solamente transmito lo que nos dice la gente, que el segundo decreto presidencial sea convocando a un referéndum para aprobar una nueva constitución. Resuelto es. Con el candidato que se comprometa, ya con nuevos organismos de control, a fiscalizar y a recuperar la plata que se han robado. El candidato que se comprometa a reducir el tamaño del Estado. Aquí no podemos estar, si tenemos gangrena en el dedo, no se va a curar con paños de agua tibia. Hay que cortar el dedo y eso nos va a doler, pero si seguimos con paños de agua tibia, nos va a engangrenar la mano, después del brazo, y el problema va a ser mucho más grave. Aquí hay que tomar decisiones duras, hay que decirle al país la realidad, pero si no se toman esas decisiones, el país no tiene salida. ¿Usted sería capaz de ir solo con Sociedad Patriótica si es que no encuentra esas características y una apertura al diálogo y eso? ¿Sociedad Patriótica iría solo con eso? ¿Llegaría a eso? Tenemos todavía un par de meses para seguir insistiendo en el tema de la unidad. Salgo de esta entrevista y muchas gracias. Y en la tarde pues tenemos otra reunión con otros sectores que también están interesados en unirnos, en deponer intereses por más legítimos que sean en aras de esa unidad nacional. Lo que sí nosotros estamos y vamos a aportar al país es nuestra experiencia. Y le decimos también al Ecuador que hoy más que nunca ya no podemos seguir con novelerías, apostemos a alguien, ojalá con este nos vaya bien. No. Aquí necesitamos certezas y Sociedad Patriótica aporta con esas certezas. Lo que les estamos diciendo y que nos ha mencionado el pueblo ecuatoriano en estas conversaciones, nosotros ya lo hicimos. Nosotros gobernamos con 15 ministerios, entonces no es una cosa que a lo mejor funcione, funcionó. Nosotros jamás le castigamos al pueblo con un solo impuesto. Y sí se puede manejar la economía de esa manera. Obviamente hay que manejar la economía con manos limpias, con capacidad, con responsabilidad, sin despilfarrar el dinero de los ecuatorianos. Sí, se puede. Esta última pregunta, si es que corre el presidente Correa, ¿usted quisiera correr en estas elecciones también? Por supuesto, yo en ese aspecto soy una persona de retos, asumo retos. Por supuesto, cuando me preguntan, ¿y usted le gustaría terminar un periodo de 4 años? Por supuesto, pues, si a mí el pueblo ecuatoriano me eligió para 4 años. Es Hugo Chávez el que financia desde afuera y aquí los generales materializan el golpe de Estado. Y habrá que ver qué vínculo existe entre los millones de dólares de Hugo Chávez y el golpe de Estado que dieron los generales. ¿Hay un vínculo? ¿No hay un vínculo? ¿Cuál fue la motivación
para que los generales den el golpe de Estado. Obviamente después ya los políticos en el Congreso actuaron, pero porque ya los militares habían consumado el golpe de Estado. Ya los militares... agradecerle, coronel, que ya los militares dieron el golpe. Ya dieron el golpe, pero no asumieron, ¿no? Bueno, parece que intentaron asumir, según lo que le he escuchado a nuestro vicepresidente, a mi vicepresidente Alfredo Palacio, que parece que los militares no le hacían caso. Entonces de ahí Palacio habló con Febres Cordero. Febres Cordero dijo, ya voy a ordenar a los del mando militar para que te protejan. Que se concluya todo. Y entonces parece que llamó, habló con el jefe del comando conjunto y le ordenó, entre comillas, le ordenó para que apoyen al vicepresidente. Se quedan algunas cosas, coronel, en el tintero, que las podremos ir desarrollando a medida que avance, y vamos a convocarle para que converse con nosotros sobre cómo va el proyecto político. Sí, por supuesto. Tal vez en unos 30 segundos, por favor, lo que la gente comenta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Que los bachilleres ecuatorianos vuelvan a ingresar libremente a la universidad y a escoger libremente su carrera. Que se derogue esa ley que impide que los jóvenes menores de 18 años puedan trabajar. Nos piden los choferes que se revise esa ley de tránsito para que no pierdan la licencia por la pérdida de puntos, y que también se baje el monto de las multas exageradas a cambio de una adecuada capacitación para que se cumpla el objetivo de reducir el número de accidentes de tránsito. El pueblo también quiere que se reduzca el número de asambleístas. Ya estamos llegando a 140, son demasiados. Y por eso la gente les llama borregos, porque van a la asamblea solo a levantar la mano y aprobar impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. Los agricultores, los campesinos, los agricultores, los de turismo no tienen apoyo, y nosotros nos hemos comprometido a luchar, a proponer en estos gobiernos de unidad para dar créditos al 3% a los agricultores, a los de turismo, a los de la pesca. Y el 3% no es porque Sociedad Patriótica. No es porque sea número 3, porque nosotros en nuestro gobierno inicialmente bajamos al 8% los intereses del Banco de Fomento, luego al 5%, y estaba previsto al 3%, ya no lo puede hacer por el golpe. Pero ahora la idea es bajarlo directamente al 3%. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias a nuestros radioescuchas, gracias a los amigos que nos han seguido. Este programa estará a la disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde en el YouTube. Este ha sido un diálogo con el expresidente Lucio Gutiérrez, líder de la Sociedad Patriótica Listas 3, y ya estaremos conversando con él para ver en qué concluyen, cuál va a ser la decisión de Sociedad Patriótica. Nuevamente, muchas gracias. A usted, muy gentil. Nos encontramos el día de mañana.